acá en Cañuelas hay mucha gente con un gran corazón y que está dispuesta a ayudar, a colaborar. Y no podía dejar de mencionar esto como gratitud. Tenemos tantos testimonios para contar del otro lado del océano y de este lado ni bien llegamos. Nos sorprendió cómo nos recibió la gente acá en Cañuelas. El cariño, literalmente salimos a comprar cosas. Después de medio año estaba la heladera vacía, la alacena vacía. Salimos a comprar comestibles. No podíamos andar caminando con Emily porque la reconocían y querían venir a darle un abrazo, a sacarse una foto, a contarnos que ellos fueron parte de la ayuda para Emily. Y entonces tenemos un problema en esta mañana. Ustedes quieren escuchar, hoy es el Día del Pastor, quieren escuchar al pastor. Yo, como es mi día, no tendría que predicar, tendría que sentarme a escucharlos a ustedes. Y a mí me encantaría escuchar, por ejemplo, a la señora Vero, qué pasó en el colegio en esos días, que fue una revolución, que los chiquitos salían a golpear las puertas, los compañeritos de Juli y de Emily, y nos sorprendíamos de la cantidad de dinero que juntaban puerta por puerta en Petión, en Vicente Casares, y me gustaría escucharlo a Hugo, a Bea, me gustaría escucharlo a Santi, que nos dio una mano en toda la promoción, y después cuando las cosas se complicaron, Santiago organizaba cadenas de oración de las que muchos de ustedes fueron parte. Me gustaría escuchar a Lucía, que allá en General Belgrano se hizo viral su video que fue con un buzón. ¿Dónde está Lucía? Por ahí está con la Peque. Y de repente, ¿no es cierto?, veíamos en una fiesta que era del pueblo, Pablo, una fiesta del pueblo de General Belgrano, y todos los corazones allí colaborando. Como no podemos, porque vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, y también vamos a escuchar a Daniela y les vamos a escuchar a Juli y a Emi cantar para el final. Entonces se me ocurren dos soluciones: o nos invitan a comer a su casa y ahí escuchamos la historia, o el sábado, y entonces les aviso, porque sería ahora hacerlos pasar sin avisarle, no sería lo correcto. El sábado 5 de noviembre, 18:30, en la iglesia de Palermo. Ahí queremos que no nos escuchen ustedes, queremos nosotros escucharlos. Y 2-3 minutos vamos a pedir que los que vayan, que pasen, que Santiago nos cuente, que si va la señora Vero nos cuente, si va Lucía nos cuente, y vamos a poner la foto de aquel momento y que nos cuenten qué pasó. Queremos saber, porque nosotros volamos y después fue tan vertiginoso todo que no tuvimos tiempo, y ahora es tiempo de contar las lindas cosas que hemos vivido, que Dios nos ha regalado, y la bendición en esta mañana de estar todos juntos en la casa de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Los invito a que puedan tener la Biblia o el celular en la mano con la aplicación de la Biblia. Hoy muchos ya traen el celular y dentro del celular su Biblia. Y si alguno no tiene Biblia, le podemos prestar. Allá arriba hay. Podemos compartir ahí. Andrés les va a alcanzar. Vamos a abrirla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos. El capítulo 4. Dice allí, a partir del verso 35, voy a esperar, quiero que todos puedan acompañarme. 4:35. 4 el número grande, capítulo, y el número chiquitito el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, y subrayen esa palabra, noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imaginen ustedes la situación. Subrayamos la palabra noche, y de repente en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas,
lugar propicio para que el enemigo pueda infundirnos miedo, se levanta un viento que hace a su vez levantar las olas y que esas olas entraban en la barca a tal punto de que esa barca se estaba por hundir, por anegar. Les pregunto, ¿los discípulos sabían de navegar en el mar de Galilea? ¿O era un viaje turístico, era la primera vez que estaban en la barca? ¿Sabían o no sabían? Sabían, había allí pescadores de experiencia con tormentas y tempestades en sus espaldas, pero de repente parece que esta tormenta no era como las otras. Tratemos de imaginar la noche, tratemos de imaginar oscuridad, tinieblas y el inicio de una tempestad. Y con esto en mente vamos a escuchar en esos momentos de tempestad, en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de tinieblas, cuando parece que nuestra barca está a punto de hundirse y humanamente ya no hay más nada para hacer, el enemigo de Dios se aprovecha no para darnos una tregua, sino para reforzar el desánimo que quiere que nosotros tengamos, que nosotros sintamos. Y en esos momentos difíciles es cuando uno realmente mira para todos lados y trata de hacer lo humanamente posible cuando se da cuenta que ya no hay fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos varias experiencias difíciles en este tiempo, lejos de casa, y pudimos percibir o pudimos sentir cómo las olas intentaban destruir el barco, destruir la barca. Y hubo una noche puntual que nos sentimos parecidos a los discípulos. No quiero leer el final de la historia, simplemente quiero ahora que pensemos y que vos puedas hacer la transferencia a las situaciones de tu vida en los momentos en que has sentido esa oscuridad esa noche y que el viento comienza a acechar y tu barca está a punto de hundirse. ¿Qué es lo que sentís en ese momento? Le voy a pedir ayuda a Daniela para que ella nos pueda describir una noche que sentimos que la barca se hundía y que todo llegaba a su fin. Era un día viernes por la noche y hacíamos cambio de guardia. Generalmente me quedaba yo a la noche, pero no sé por qué motivo esa noche se quedó Daniela y al otro día a la mañana cuando regresé me encontré con lo que ahora Daniela les va a relatar. Bueno, en contexto también, tal vez para pensar cómo fue esa mañana. Ese viernes habíamos entrado en la UCI y teníamos un encuentro con los médicos donde nos habían dicho que la situación de Emily ese fin de semana era muy compleja y que iban a evaluar y esperar al lunes para ver si ella mejoraba o si no, ver cómo seguir adelante. Entonces veníamos de una semana muy cansadora, haciendo cambios, durmiendo. Dormir en las terapias intensivas es difícil, entre el sonido y toda la preocupación y del estrés que uno tiene. Entonces cuando es de madrugada es como que estás, pero no muy consciente todavía. Y recuerdo que todavía no amanecía, eran aproximadamente las 6, 7 de la mañana, estaba todo oscuro ahí en la terapia. Y entra una enfermera que nunca había visto. Yo estaba con Emily mirando y viendo los monitores y demás, y ella entró y no era su sector. Entonces
empezó a mirar todos los aparatos, habían 16, 8 bombas de cada lado donde se infundían distintas medicaciones, y ella empezó a controlar, y yo estaba tomando la mano de Emily. Emily había sido intubada, tenía una sonda también en la pancita, habían hecho varias cosas que nos costaba ver y aceptar que estaban pasando, pero se suponía que los médicos sabían que era lo mejor. Nosotros casi que muchas de esas cosas no queríamos que hicieran más, pero eran necesarias en ese momento. Y entonces se acerca la enfermera a hablarme y me dice, ¿cómo estás? Yo a esa hora de la mañana, bien, le dije, pero ella sabía que no estaba respondiendo como realmente me estaba sintiendo. Me dice, te noto cansada, te veo cansada, abrázame. Y me resultó raro y extraño y no tenía ganas, o sea, no sentía ganas de abrazarla, pero me dice, abrázame bien fuerte. Yo te entiendo porque hace mucho tiempo trabajo acá y sé que ustedes, los papás, a veces les cuesta tomar esta decisión. Yo puedo hacerlo por vos. Puedo hablar con los médicos y podemos bajar todos los parámetros y ella despacito puede ir durmiendo. Sé que es difícil, que la culpa a veces te impide hacerlo, pero yo puedo hacerlo. Si vos me autorizás, yo voy a hablar con los médicos. Cuando escuché esto que me estaba diciendo, no entendía y no sabía si era correcto, si estaba bien, si lo que me estaba diciendo tenía razón. Ella tiene tanta experiencia. Yo estoy forzando algo o uno está en un punto donde no sabe si seguir adelante es lo mejor, si parar es lo mejor, ¿qué es lo mejor? Entonces, en ese momento le dije, necesito orar, necesito estar tranquila con mi hija y necesito si me puede dejar sola. Ella me dijo que sí, pero se quedó. Yo sentía que Emily me apretaba la mano, que estaba escuchando, no sabía si estaba escuchando o no, en realidad ella estaba sedada y entonces quería orar y ella hacía ruidos y tocaba cables y cosas y le pidió, por favor, necesito un poquito estar tranquila, y entonces ella se va, me quedo orando y en ese momento sentía que algo muy pesado estaba sobre mí. Sentía que no amanecía, sentía que oraba y abría los ojos y seguía viendo lo mismo. Y sentía que ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Si estaba muy ocupado, no sé, preguntas que aparecen como papás. Y en medio de la oración, y tratando de orar con todas tus fuerzas y toda tu creencia y toda tu fe y todo lo que podés poner, empezó a amanecer y llega la guardia de la mañana. La guardia de la mañana son los médicos que vienen cada día a ver el proceso y cómo va el paciente. Cuando llegan ellos, atrás venía Mariano y entonces veo que se abre la puerta y la doctora entra y empieza a prender luces. Y se ilumina toda la habitación, eran unas luces similares a esto, se ilumina todo. Y se para enfrente de Emily y me dice, traigo buenas noticias. Me agarré de la baranda de la cama y le dije, textuales palabras, le dije, ¿qué desayunó hoy? ¿Por qué está tan positiva? Y la doctora me dijo, no soy positiva, soy realista. Estos estudios me están mostrando que está mejor. No está del todo, o sea, no de recuperada, pero esto está avanzando y estamos mucho mejor. En ese momento sentí
un alivio tan grande, un respiro tan grande y una sensación de descanso y de esperanza. Y pude mirar y ver en esa misma habitación la diferencia de tonos entre la oscuridad completa, la sensación de oscuridad y cuando llegó la luz. A veces, en situaciones difíciles de nuestra vida, Dios envía personas, utiliza situaciones, utiliza distintas maneras de levantarnos, de acercarse. En esa mañana no sé si nunca más o en algún momento de mi vida necesité tanto sentir la presencia de Dios, sentir que estaba al lado mío. Y entonces, cuando esto sucede y llega esta doctora que ni siquiera sabe de todo esto, me dice estas buenas noticias, sentía que Dios venía esa mañana a traer esperanza. Y en eso creo. Y por eso lo compartimos. Y por eso contamos de lo que hemos visto y oído en todo este tiempo. Experimentar a Dios no es fácil. Pasamos por situaciones que no son sencillas y muchas veces nos superan. Pero Dios en cada una de ellas provee luz, provee esperanza. Y muchas veces nosotros mismos podemos ser utilizados por Dios para llevar luz y esperanza. Y muchos de ustedes, muchas veces, fueron usados por Dios para ayudarnos a tener esa fuerza, esa esperanza. Y por eso estamos tan felices esta mañana de agradecer, de encontrarnos en casa, para contar lo que hemos vivido y para agradecer que ustedes también, aún en la distancia, hayan sido también para nosotros esa luz, esa esperanza que tanto necesitamos y que ojalá podemos seguir siendo para otras personas que también lo necesitan. Gracias, Dani. Volviendo a la palabra de Dios, retomamos el relato, versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando Jesús duerme, es el título en esta mañana de la meditación que hemos escogido. ¿Dónde estaba Jesús? En el momento donde las olas arreciaban, ¿dónde estaba Jesús cuando la noche se cernía sobre el mar y los discípulos, hombres experimentados en tormentas, estaban temerosos, a punto de perder la vida? ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa. ¿Alguno sabe de navegación? ¿Dónde es la popa? ¿O de barcos? En la parte trasera del barco, allí estaba Jesús durmiendo. El clamor del ser humano a través de la historia lo refleja el salmista en esas situaciones difíciles que no entendemos, donde vemos solo tinieblas. Dice allí el Salmo, te pido una más, Huguito, si, oh Dios, no guardes silencio, no calles ni estés quieto. Es una necesidad que tenemos de sentir que nuestro Padre Celestial no nos ha abandonado y que ese Jesús que está allí durmiendo no abandonó la barca, que podemos despertarlo. Y de hecho fue lo que pasó. Jesús despertó, levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados o temerosos? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pregunto en esta mañana, si ese Jesús pudo hacer que la naturaleza, que el viento cesara, que el mar se aquietara, ¿hay algo que te preocupe en esta mañana que Él no pueda hacer por vos?
sin dudas que ese mismo Jesús, amante y poderoso, puede en esta mañana traer paz a nuestra vida. Quería compartir con ustedes una cita preciosa que encontré. Vamos a adelantar un poco más, 2 o 3 diapositivas hasta donde dice cita. Los discípulos sintieron esa oscuridad y Jesús le preguntó dónde está la fe en ese momento. Dice el libro Reflejemos a Jesús lo siguiente: el pecado ha destruido nuestra paz. Ningún poder humano puede controlar las poderosas pasiones del corazón. Estamos tan desvalidos aquí como lo estuvieron los discípulos para aquietar la furiosa tormenta. Pero quien ordenó la paz a las olas de Galilea ha dicho la palabra de paz para cada alma. No importa cuán feroz sea la tempestad, quienes se vuelvan a Jesús clamando, Señor, sálvanos, encontrarán liberación. No importa en esta mañana cuán cargado esté tu corazón, cuán preocupado hayas venido. Quizás no sea una situación en la que tu vida esté al límite, pero sí puede ser un problema en tu familia, sí puede ser una mamá preocupada por sus hijos, sí puede ser un papá angustiado, puede ser un hijo que no se siente comprendido, puede ser un matrimonio que no esté pasando el mejor momento. Dios sabe cuál es la necesidad de tu corazón. Y ese mismo Jesús que calmó la tempestad puede traer liberación. Quiere, no solamente que puede, sino que porque te ama, porque nos ama, quiere traer liberación a tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a despertarlo? ¿Estás dispuesto a llamarlo? Él está ahí en tu barca, no se va a mover. A menos que lo eches, Él va a estar a tu lado. ¿Quieres despertarlo? En todo este proceso y en tantas historias que tenemos para compartir, que seguro Dios nos dará la oportunidad de seguir haciéndolo. Muchas de ellas son duras, difíciles, otras son un tanto cómicas. Recuerdo una noche que estaba cuidando a Emily y que de repente logré dormirme porque ella estaba descansando bien. Creo que me dormí a las 2 de la mañana y 2:30 salté de la cama porque las bombas de infusión que menciona Daniela en terapia intensiva se multiplican. Uno cuando va al hospital puede llegar a usar una para que pase el suero y alguna medicación, pero cuando ahí entra, ¿no es cierto?, la adrenalina, bueno, Héctor sabe, ¿no?, noradrenalina y todo lo que la medicina hace para cuando se complican las cosas a tal punto. Desperté y en ese despertar me sentía extraño, sentía que comenzaba a tener fiebre, sentía como chuchos de frío y cuando uno vieron ese sentimiento cuando uno se está por engripar y dije, no me puedo enfermar justo ahora que tengo que cuidar a Emily, pero llegó a las 6 de la mañana y no daba más. Y entonces a las 7 vino el cambio de guardia, vino Daniela y yo ya me había dormido del cansancio y del mal, de sentirme tan mal. Y fue muy cómico que Emily estaba sentada y cuando Daniela entra le pregunta ¿qué pasó con papá? Y Emily le dice, acá lo estoy cuidando, ¿sí? El enfermero tenía que cuidar a la paciente y al revés, la paciente terminó cuidando al enfermero. Tenemos tanto para compartir, tanto para agradecer, pero hay un salmo que en esos días, de la misma manera que Dios envía una persona, también Dios envía su palabra. Allí están las promesas de las cuales nos tenemos que aferrar en esos momentos difíciles. Y cuando leía este salmo y la miraba a Emily, que estaba intubada por primera vez en su vida, y esperamos que sea la última, porque es algo, si bien es muy necesario, es muy feo. Ella intentaba sacarse el tubo y tenía que estar con sus manitos atadas, así que semi consciente, totalmente sedada para que no sufra, igual tenía fuerzas, igual Dios nos dio el privilegio de ese viernes a la noche cantar 2 himnos. Ella no se acuerda nada, pero nosotros sí nos acordamos.
que Dios nos dio el privilegio de cantar 2 himnos para alabar su nombre en medio de la terapia intensiva. Y entonces allí, en esos momentos, Dios nos regaló este versículo. Vamos a abrirlos en la Biblia, el Salmo 107, y parecía que era un rompecabezas que no podíamos encontrar la forma de cómo calzar esa pieza, no tenía la forma. Cuando leíamos esto decíamos, qué hermoso versículo, pero la verdad que ahora no lo estamos viendo cumplirse en nuestra vida. Salmo 107, lo veíamos, a veces nos pasa que cuando leemos las promesas y estamos ante una realidad diferente, no podemos llegar a comprender o aceptar, aferrarnos de esa promesa, pero ese es el momento donde debemos perseverar, debemos tener paciencia. Salmo 107, 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y ¿qué dice? Y los sanó. ¿Amén? Amén. Versículo 28, un poquito más adelante. Es precioso todo el Salmo, pero elegí algunos versículos claves. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y miren en este contexto que estamos hablando de tempestades. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que desearon. ¿Saben qué puerto deseábamos? Estar acá en esta mañana con ustedes. Dios ha sido fiel, ha cumplido. Cuando leíamos ese versículo en la terapia intensiva, no podíamos creerlo. Queríamos creerlo, pero no teníamos la fuerza para agarrarnos de esta promesa. Alaben, dice versículo 31, la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación y suplicarle que si alguno en esta mañana está pasando una situación difícil, Él nos siga sosteniendo. Él nos ayude a no perder la fe. Él nos dé la paciencia, la templanza, la fortaleza necesaria para seguir en la barca y no abandonarla. El testimonio que contó Daniela realmente es fuerte. Generalmente en las iglesias que hemos contado esto en Barcelona o en España, hemos usado como pretexto, ustedes saben entender, que Emily y Juli puedan cuidar a Dariel. Hoy no hizo falta porque están ellos entretenidos, porque sabemos que es fuerte y puede ser fuerte el testimonio. La palabra de Dios es poderosa, pero nada más poderoso es que ver delante de nuestros ojos el milagro completo. Y quería invitarlos, y no sé cuántos quisieran en esta mañana escuchar a Emily con Julieta cantar. ¿Quisieran? Sí. Y es una canción que justamente habla de la barca, habla de que no vamos a temer, aunque las olas y el mar se complique y Jesús está durmiendo, sabemos que Jesús va a permanecer allí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Juli y Emi van a cantar y después vamos a hacer una invitación final. Ahora queremos un silencio para que se puedan concentrar las cantantes, y ellas están contentas de cantar en muchas iglesias, de cantar en casa, de cantar en Cañuelas. Mucho que temer, mi barca está seguro, aunque durmiendo dentro estés. La tempestad vendrá, pero no ahogará mi fe. Cuando más débil soy, más fuerte y cantaré. Que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver, y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies. Yo puedo descansar
están tus manos, ya no temeré, ya no temeré. En ti confiaré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Y te proclamarán Aquellos que han caído y hoy de pie están, los que tenían miedo y hoy son fuertes. Los que aún se invierten te encontrarán y los llevaste de la mano hasta tu reino. Te busqué primero y hoy todo tengo, porque me añades cada día tus bondades. cómo no alabarte Cuando sé que te quedaste a mi lado otra vez. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. y confiaré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está seguro, que durmiendo adentro estés. Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez. Amén. Dariel aplaude, muy bien Dariel. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré. Y para Juli fue complejo también pasar este tiempo lejos de los afectos, lejos de casa. Recuerdo que la primera etapa que se cayó el pelito a través de Emily, Juli quiso acompañarla y muy valientemente también se cortó el pelo bien cortito para acompañar a su hermana. Emily me peló a mí, me sacó todo el pelo y ahí me creció el pelo para el otro lado. Y sentimos que de la misma manera que Julieta como hermana sufrió, ustedes como hermanos también a la distancia sufrieron. Y lo sentimos por los mensajitos y lo sentimos por las oraciones. Y recordamos que cuando Moisés no tenía más fuerza en la batalla y se le caían los brazos, los enemigos empezaban a ganar, pero ahí vino Aarón y le agarró un brazo, y vino Ur del otro lado y le agarró otro brazo, y cuando los brazos estaban arriba, no ya por fuerza de Moisés, sino de sus hermanos, la victoria llegó. Y eso es lo que nosotros sentimos, que gracias a las oraciones, gracias al afecto, gracias a las fuerzas de los que estaban lejos físicamente, pero cerca del corazón, pudieron clamar a Dios y Dios manifestó su poder. Y nuestra gratitud es para con Dios en primer lugar y también para con nuestros hermanos. La invitación en esta mañana tiene que ver, cada uno sabe cómo va la barca, ¿no? Cómo está su embarcación. Si el mar está tranquilo o si realmente está agitado, si comenzamos a visualizar cómo el viento empieza a hacer su trabajo, las olas que quisiéramos que estén más tranquilas, están más agitadas. La invitación en esta mañana es, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no la doy como el mundo la da. Te ofrezco una paz
que no se puede entender, pero que en esos momentos la vas a experimentar. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, que la paz de Dios que supera todo entendimiento, en esos momentos va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres en esta mañana recibir esa paz? ¿Quieres en esta mañana permitir que Jesús tome el control de nuestra barca? Decía la cita, estamos en la misma condición que los discípulos. Humanamente intentamos, pero no podemos. ¿Cuánto tiempo hace que estás intentando salvar tu barca? Humanamente agarras el balde y empiezas a tirar agua por la borda, pero te das cuenta que no surge efecto. ¿Estás en este día, en esta mañana, dispuesto a entregarle el timón a Jesús? Ese Jesús que tiene el poder para que la naturaleza le obedezca, tiene el poder para traer paz a los problemas de tu vida. Amén. Él es el que te quiere invitar a que no te vayas por esa puerta de la misma manera que entraste. Él quiere en esta mañana llenar tu corazón de paz y decirte, hijo mío, si morí en la cruz por vos, estuve dispuesto a dar mi vida, ¿cómo no estaré dispuesto también a traer paz a tu tormenta? Y si la tormenta sigue, te puedo dar paz aún en medio de esa tormenta. Todos aquellos que en esta mañana sientan la necesidad de permitirle a Jesús que tome el control de nuestra barca, como cantaba Juli y Emily en la canción, el mundo está en tus manos y por eso no vamos a temer. Si estás dispuesto, quiero invitarte a terminar con una oración, luego de un himno muy significativo que dice este himno, después del río, creo que es el número 342, después del río hay un lugar para mí, hay un lugar para ti. Después del río existe paz. Después de esa tormenta, la paz llega. Y Dios quiere que seamos partícipes de esa paz. Para algunos será recién en la venida de Jesús, hoy en la mañana lo charlábamos. Pero no podemos dejar de pensar y de anhelar ese momento cuando lleguemos a la Canaán celestial, cuando Jesús venga y la paz nos alcance en ese lugar donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, no habrá más enfermedad, no habrá más terapia intensiva, no habrá más separación, porque las primeras cosas pasaron. Prestemos atención. Mientras cantamos el himno, después del río hay un lugar, después del río existe paz. Si en esta mañana tienes los brazos cansados de tanto remar, te invito a descansar en Cristo Jesús. Cantamos el himno y terminamos pidiendo para todos aquellos que quieran en esta mañana recibir esa paz en el corazón. Nos ponemos de pie y cantamos todos juntos mientras pensamos en esta hermosa letra. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz.
Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Gracias, Padre, porque después del río existe un lugar para cada uno de los que estamos aquí. Tenemos certeza de esto porque Jesús ya ganó nuestra salvación, nuestra vida eterna en la cruz, y en este momento está preparando lugar para cada uno de nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, nos prometió volver para buscarnos. Señor, ayúdanos a permitir a Jesús que tome el control de nuestra barca, que tome el control de nuestra vida. Tantas veces hemos intentado y hemos fracasado, y en esta mañana queremos suplicarte que Jesús tome el control de nuestra vida y que esa paz que Él nos da, que no es como la que nos da el mundo, esa paz que supera todo entendimiento, sea una realidad presente en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos con esa paz, con la presencia de Jesús en nuestra vida. Querido Dios, dejamos cada preocupación en tu casa. Queremos irnos en este sábado confortados por tu Espíritu. Queremos dejar aquí nuestras mochilas y pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir un día a la vez. Pedirte que cuando el enemigo de Dios quiera abrumarnos con incertidumbre, con noches de oscuridad, que tu luz pueda nacer, que tu paz pueda alcanzarnos. Nos entregamos en tus manos de amor, sabiendo por fe, aceptando que lo mejor está por venir porque tú nos amas y diste a tu Hijo para salvarnos. Padre, acompáñanos a nuestros hogares, danos un sábado renovador, nos entregamos en tus manos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.